Hoy nos instalamos en Oklahoma para desentrañar una historia tan urgente como conmovedora: la falta de vivienda en 2025. No se trata solo de cifras en una página ni de políticas en una cámara. Se trata del corazón palpitante de quienes atraviesan dificultades en el estado de Sooner, desde el bullicio de neón de Oklahoma City hasta la quietud de sus llanuras rurales. Ya seas un viajero experimentado con una mochila llena de sellos o alguien que explora desde la comodidad de su hogar, acompáñanos a sumergirnos en un viaje que es a partes iguales de angustia y esperanza. Una historia que nos reta a ver, sentir e incluso a actuar. Cierra los ojos un momento e imagina esto. Es un amanecer gélido en Oklahoma City, de esos en los que el viento te atraviesa el abrigo y te quema la cara. Bajo la sombra de un imponente paso elevado, Valerie, una mujer que se acerca a los 50 años, se agacha junto a una fogata improvisada que ha hecho con un montón de ramas, cartón y cualquier resto que haya podido encontrar. Sus ojos azules, enmarcados por la piel curtida y una maraña de cabello canoso, brillan con una mezcla de agotamiento y determinación inquebrantable. Lleva 8 años sin hogar. 8 largos inviernos con los dedos congelados, 8 veranos de calor implacable, incontables noches esquivando peligros y buscando la siguiente comida. Cuando me senté con ella, con el rugido del tráfico casi ahogando sus palabras, murmuró: «Sigo adelante porque no me rindo, no soy así». Ese desafío silencioso, ese destello de lucha en su voz me destrozó. Valerie no es solo una figura en un informe ni una mancha borrosa en la carretera. Es la hija de alguien, la amiga de alguien, una mujer que ha visto lo peor y aún se atreve a tener esperanza. Al embarcarnos en este documental de viaje, quiero que mantengan su imagen presente, porque cada hilo de esta historia se entrelaza con vidas como la suya. Personas que se niegan a ser ignoradas, que exigen que las observemos y las escuchemos. La crisis en Fullview, Oklahoma 2025, sentemos las bases. Hoy, en mayo de 2025, la falta de vivienda en Oklahoma ha alcanzado un nivel crítico. El recuento puntual de 2024 en Oklahoma City registró 1.838 personas sin un hogar estable, un asombroso aumento del 28% con respecto al año anterior. En todo el estado, se estima que más de 4.000 oklahomanes se encuentran sin hogar este año, y es probable que esa cifra aumente gradualmente a medida que las presiones económicas se intensifiquen. En Tulsa, los albergues rechazan a docenas de personas cada noche, con sus camas llenas y listas de espera que se extienden durante semanas. Más allá de los centros urbanos, las comunidades rurales cargan con su propia carga silenciosa. Familias se apiñan en casas de familiares, durmiendo en coches a lo largo de polvorientas carreteras secundarias o acurrucándose en refugios improvisados lejos de miradas indiscretas. El Distrito Escolar Público de Oklahoma City reportó casi 2.000 estudiantes sin hogar en 2022, y los educadores locales afirman que esa cifra no ha cambiado mucho, o nada. Es una mancha persistente en el balance del estado. ¿Qué está alimentando este incendio? Las matemáticas cuentan una historia brutal. El alquiler en centros urbanos como Oklahoma City y Tulsa promedia más de $1.000 al mes, mientras que el salario mínimo estatal permanece congelado en $7.25 por hora, unos míseros $1.160 americanos mensuales antes de impuestos que apenas alcanzan para cubrir el alquiler, y mucho menos la comida, los servicios públicos o la gasolina. Los recursos vitales de la pandemia, las moratorias de desalojo, los pagos de estímulo y las ayudas de emergencia para el alquiler, se agotaron hace tiempo, dejando un vacío que la inflación ha llenado con su presión implacable. En 2024, las solicitudes de desalojo en la ciudad de Oklahoma batieron récords, con 400 casos procesados por semana en los tribunales. Una oleada de desplazamientos dejó a familias en una situación difícil. No se trata de una tormenta pasajera. Es un cambio radical que arrasa los pueblos y espacios abiertos de Oklahoma City, una crisis que afecta a todos los rincones del estado. Tapiz histórico, el largo camino hasta aquí. Para comprender el Oklahoma de 2025, necesitamos rastrear los hilos a través del tiempo, porque esta crisis no surgió de la noche a la mañana. Es un legado tejido a partir de décadas de auge y caída, resiliencia y abandono. Retrocedamos a la década de 1920, cuando el petróleo brotó a borbotones y convirtió a Oklahoma en una tierra de riquezas repentinas. Tulsa se coronó como la capital petrolera mundial, con su horizonte elevándose a medida que las plataformas petroleras se multiplicaban y las fortunas florecían. De la noche a la mañana.
Los agricultores se hicieron millonarios, cambiando sus trajes polvorientos por trajes a medida. Pero la década de 1930 trajo consigo el Dust Bowl, un ajuste de cuentas despiadado que sepultó esos sueños en arena asfixiante. Las familias vieron cómo sus campos se convertían en desiertos, cómo sus medios de vida se desvanecían, y miles huyeron al oeste como residentes de Oklahoma, inmortalizados en la película titulada Las uvas de la ira de Steinbeck, una diáspora nacida de la desesperación. Los años 70 ofrecieron un respiro, con otro auge petrolero que llenó las arcas estatales y alimentó un atisbo de optimismo. Pero la crisis de los 80 lo extinguió, dejando plataformas petrolíferas abandonadas y una persistente crisis económica. Esa década también vio el desmoronamiento de la infraestructura de salud mental en todo el país, y la desinstitucionalización golpeó duramente a Oklahoma, con lugares como el Hospital Griffin Memorial, reduciendo drásticamente las camas y dando de alta a los pacientes a un mundo sin red de seguridad ni plan. La recesión de 2008 volvió a poner a prueba al Estado. El sector energético amortiguó el golpe, pero los trabajadores con salarios bajos, cajeros, peones agrícolas y obreros de fábricas nunca salieron del abismo. Luego llegó la década de 2020. Una pandemia mundial transformó el panorama, atrayendo a los trabajadores remotos a la asequibilidad de Oklahoma, lo que a su vez disparó los costos de la vivienda. Datos locales muestran que los alquileres en Tulsa y Oklahoma City aumentaron un 30% desde 2020. Mientras que el salario mínimo se mantuvo estable en $7.25 por hora, un salario mínimo federal sin cambios desde 2009. Esto no es casualidad. Es la historia que se repite. En 1934, el barrio marginal de Overville, en Oklahoma City, surgió a orillas del río, sirviendo de refugio temporal para los refugiados del Dust Bowl hasta que las autoridades municipales lo incendiaron en un intento de limpiar su imagen. Los desalojos de campamentos actuales transmiten ese mismo eco, un patrón de ocultar el problema en lugar de resolverlo. Las baladas de Buddy Guthrie sobre el polvo y el desplazamiento aún resuenan, pero ahora se cantan entre avisos de desalojo y carteras vacías. Esta crisis es un tapiz del pasado de Oklahoma, sus auges ocultan sus caídas, su orgullo a veces la ciega ante la lenta decadencia subyacente. Si este viaje te está enganchando, tómate un segundo para darle a me gusta. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal. Somos una tribu creciente de exploradores en busca de historias que importan, ya sean plasmadas en atardeceres impresionantes o grabadas en realidades crudas como esta. Pulsa también la campana para ser el primero en nuestra próxima aventura. Tu apoyo mantiene este motor en marcha, y me encantaría saber qué opinas a medida que avanzamos. Así que mantengamos esta conversación viva y activa. La llave del hogar. Un rayo de esperanza. En medio de esta tormenta, una luz brilla en Oklahoma City con la Alianza Llave del Hogar, una coalición nacida en 2023 con la audaz meta de albergar a 500 personas crónicamente sin hogar y sin refugio para finales de 2025. Para marzo de este año, ya han ubicado a 153 personas en hogares estables a través de sus trabajadores de extensión, de la iniciativa de reubicación de campamentos con chalecos brillantes, caminando penosamente por campamentos embarrados, sentados con personas como Valerie con una taza de café, escuchando sus historias y ganándose su confianza conversación a conversación. Mientras tanto, los asesores de vivienda trabajan por teléfono y por las calles, negociando con caseros escépticos para conseguir apartamentos para inquilinos sin crédito o con un pasado problemático. Los resultados son sorprendentes. El 91% de quienes reciben una oferta de vivienda dicen que sí, lo que demuestra el poder de conectar con las personas en sus propias circunstancias. Esta iniciativa se basa en la prioridad de la vivienda, un modelo inspirado en éxitos de ciudades como Houston. La idea es simple pero revolucionaria. Sin condiciones previas. No es necesario estar sobrio, tener empleo ni estar en tratamiento. Solo una llave para una puerta, seguida de servicios integrales como asesoramiento, capacitación laboral o atención médica. Solo en 2024, la llave del hogar redujo la falta de vivienda crónica en Oklahoma City en un 14%, un cambio que no solo es compasivo, sino también rentable. $15,000 al año por alojar a una persona frente a $40,000 para atenderla en la calle, según estimaciones locales. Oklahoma le da su toque personal, tejiendo lazos comunitarios.
Las iglesias abren sus puertas para camas temporales. Organizaciones sin fines de lucro como Homeless Alliance coordinan recursos y los voluntarios colaboran con todo, desde donaciones de muebles hasta visitas amistosas. En 1975, un comedor social de Tulsa servía 100 comidas a la semana. Hoy, son 1000, un discreto legado de atención que la llave del hogar continúa construyendo. No es una solución definitiva, todavía no. Pero es un punto de apoyo, una prueba de que el cambio puede arraigar incluso en terrenos difíciles. Si te dieran las riendas para abordar el problema de las personas sin hogar en tu comunidad, ¿por dónde empezarías? ¿Construirías más albergues para sacar a la gente de la calle? ¿Impulsarías aumentos salariales para cerrar la brecha? ¿Inundarías el mercado con viviendas asequibles? Deja tu respuesta en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber tu opinión al respecto. Oklahoma rural, una crisis en la sombra. Mientras Oklahoma City y Tulsa acaparan la atención, la Oklahoma rural soporta una carga más silenciosa, pero no menos brutal. En pueblos pequeños como Shawnee, Enid, Durant o Hugo, la falta de vivienda no se manifiesta como campamentos extensos, sino con familias que se alojan con parientes o amigos, o acampan en coche, gente durmiendo en sedanes junto a ríos o carreteras secundarias. Los servicios son un espejismo aquí. Sin grandes refugios, bancos de alimentos que funcionan con poco combustible y el transporte público. Un sueño lejano. En MC Alester, el programa Paz llega a personas con enfermedades mentales. Pero un solo equipo no puede cubrir los extensos condados del este de Oklahoma. Imaginen a un padre soltero en Ada, despedido de una fábrica, con su camioneta ahora como techo de la casa familiar, y sus hijos compartiendo habitación con una tía en una caravana abarrotada. Esa es la realidad, pues muchos niños la viven profundamente. En 2024, el condado rural de Atoka reportó 50 estudiantes en viviendas precarias durmiendo en graneros, caravanas abandonadas o cobertizos de familiares. Los maestros se convierten en trabajadores humanitarios improvisados, sacando calcetines, abrigos o barras de granola de sus propios bolsillos. En Stigwell, una madre me contó que su hija camina 5 kilómetros desde el granero de una amiga hasta la escuela porque no hay autobús ni otra opción. Los datos de Elderly Struggle del condado de A demostraron que 200 personas mayores se refugiaban en sus hogares o vivían en vehículos, con sus pensiones devoradas por las subidas de alquiler o las facturas médicas. No se trata de la indigencia que se ve en los titulares, con campamentos de tiendas de campaña y caos urbano. Es una herida oculta que supura en la quietud del campo de Oklahoma, una crisis igual de real, igual de desesperada, pero mucho menos visible. Un tira y afloja legislativo, compasión o represión en 2025. Los salones legislativos de Oklahoma son un campo de batalla sobre cómo gestionar esta crisis, un choque de filosofías que se desarrolla en tiempo real. El proyecto de ley senatorial 484, impulsado por la senadora Lisa Standridge, prohibiría a los municipios con menos de 300,000 habitantes, excepto Oklahoma City y Tulsa, utilizar fondos locales para servicios para personas sin hogar como albergues, programas de asistencia social o de alimentación. Quienes lo apoyan argumentan que se trata de responsabilidad fiscal y de combatir la vagancia, manteniendo los presupuestos de los pueblos pequeños ajustados y el orden en las calles. Los críticos lo consideran un duro golpe para los vulnerables, prediciendo que obligará a la gente a trasladarse a centros urbanos ya de por sí sobrecargados, convirtiendo a Oklahoma City y Tulsa en ollas a presión mientras las zonas rurales se desentienden del problema. El proyecto de ley de construcción de la Cámara de Representantes 1764 adopta una postura más firme, ampliando la ley anticamping de 2024 para abarcar todos los terrenos públicos de las ciudades y condados. Dormir en un banco de un parque o debajo de un puente podría conllevar una multa de $50 americanos o hasta 10 días de cárcel. Los defensores afirman que se trata de seguridad pública y de la recuperación de espacios compartidos. Los detractores lo consideran una criminalización de la supervivencia, castigando a las personas por no tener a dónde ir. También está el proyecto de ley 1798 de la Cámara de Representantes. Una medida impredecible que permitiría a las ciudades comprar billetes de autobús de ida para enviar a personas sin hogar fuera del estado a lugares como Dallas o Wichita. Sus defensores lo presentan como una oportunidad compasiva para un nuevo comienzo. Los opositores lo llaman exportar el problema, una versión moderna del viejo juego de pasar la pelota.
Por otro lado, el proyecto de ley 1802 de la Cámara de Representantes ofrece un salvavidas al destinar 10 millones de dólares a la atención de salud mental, una inusual iniciativa bipartidista que ha recibido el apoyo discreto de ambos partidos. Esto no es nuevo. En 2024, el gobernador Kevin Stitt vetó un proyecto de ley para aumentar la financiación de los refugios, insistiendo en que es una responsabilidad local, no una carga estatal, una postura que aún ensombrece los debates de 2025. En 1936, Oklahoma City arrestó a vagabundos en un intento por limpiar su imagen, una rima histórica que resuena con fuerza hoy en día. Es un caos. Algunos proyectos de ley buscan sanar, otros ocultar, y el resultado moldeará las calles de Oklahoma en los años venideros. El latido humano. Historias que perduran. Conozcamos a quienes viven aquí. Blika es una madre de Oklahoma City que huyó de una pareja abusiva en 2019, con sus 2 hijos pequeños, uno de ellos todavía en pañales, a cuestas. Me quedaba despierta en los refugios, odiándome por sus lágrimas, me contó con la voz entrecortada al recordar esas noches. Durante 18 meses, hizo malabarismos con trabajos esporádicos y compras de pañales, apoyándose en la Alianza de Apoyo para Personas Sin Hogar hasta que Vivienda le entregó las llaves de un pequeño apartamento. Hoy cocina espaguetis en su propia cocina, con la risa de sus hijos llenando el espacio. Me enseñó sus dibujos con crayones pegados en el refrigerador, un triunfo silencioso. Casey es un tipo fibroso que conocí en Norman, acampando en un campo cerca de un refugio de emergencia. Ha estado sin hogar de vez en cuando, vagando en su propio pueblo. Durante el recuento de enero de 2025, vio a voluntarios desafiar el frío para contar a personas como el bajo puentes y en bosques. No solo contaron. Me preguntaron mi nombre, dijo, fumando un cigarrillo. Aunque le preocupa que la nueva ley pueda acabar con esa atención médica. Lena es una abuela de Tulsa que perdió su casa por gastos médicos en 2023 tras una lucha contra el cáncer. Ahora duerme en el sótano de una iglesia. Cría 3 hijos aquí, dijo en voz baja. Nunca pensé que yo sería quien necesitaría ayuda. Thais, un veterano de Lowton, cuya vida cambió drásticamente por el trastorno de estrés postraumático, TEP, después de Irak. Acampa junto a un arroyo, esperando la ayuda de los veteranos. Lo intentan, pero es lento, murmuró, con su perro acurrucado a su lado. Y luego está Marle, una adolescente que encontré en Muskogee. La echaron a los 17 por ser homosexual y lleva un año durmiendo en el sofá de un desconocido. Mi familia se fue, pero yo sigo aquí, dijo con firmeza desafiante. Y les presento a Javier, un padre de Shawnee que perdió su trabajo en una tienda de alimentos en 2024. Ahora su familia de 4 se apiña en la caravana de su hermana. Les digo a mis hijos que es temporal, dijo con la mirada perdida. Estos son los rostros de la gente de Oklahoma en crisis, con sueños, miedos y la voluntad de resistir, cada uno es un hilo en un tapiz de supervivencia, cimientos culturales, orgullo y peligro entrelazados. ¿Por qué está afectando esto tan fuerte a Oklahoma? Las raíces son profundas. La pobreza aquí es persistente. El 15% del estado se encuentra por debajo de la línea de pobreza, una cifra superior al promedio nacional. Las enfermedades mentales ocupan el 4º lugar en la lista de los peores índices de Estados Unidos según datos de 2024, seguidas de cerca por el abuso de sustancias estupefacientes. Violencia doméstica, inundaciones, refugios. La Oficina de Protección al Consumidor, BOPA, de Oklahoma City rechaza a 200 mujeres al mes por falta de espacio. El control de la vivienda. Los expertos estiman una escasez de 50.000 viviendas asequibles y la construcción no puede mantener el ritmo ante el aumento de los costos. Los alquileres han subido un 30% en las zonas urbanas desde 2020, mientras que los salarios se mantienen en $7.25 por hora, un mínimo federal sin cambios desde 2009. Culturalmente, Oklahoma es una paradoja. Es un estado forjado por pioneros y petroleros, un lugar donde salir adelante por sí mismo no es solo un dicho. Es el Evangelio. Ese individualismo aguerrido, nacido en el polvo de la fiebre de la tierra de la década de 1890 y la década de 1920, impregnada de petróleo, es una insignia de honor, un motivo de orgullo que recorre cada pequeño pueblo y manzana de la ciudad. Es un arma de doble filo.
puede cegar a la gente ante los fallos sistémicos. Salarios que no se ajustan al costo de la vida. La atención médica está destrozada por los recortes presupuestarios. Un sistema de bienestar social al borde de la quiebra. En las zonas rurales, ese orgullo se transforma en estigma. Pedir ayuda es como admitir la derrota. En Benita, un agricultor me contó que ocultó su hambre hasta que se desplomó en su campo. En Okema, una viuda vendió su anillo de bodas antes de buscar ayuda. Este choque entre la autosuficiencia y la tensión estructural es el crisol de Oklahoma, que amplifica una crisis tanto personal como generalizada. Esto no se limita a las personas sin hogar. Se extiende, afectando cada rincón del tejido social de Oklahoma. En Bricktown, una zona turística de moda en Oklahoma City, los dueños de tiendas se quejan de que los campamentos ahuyentan a los visitantes, con sus letreros de neón atenuados por lonas y tiendas de campaña. Las organizaciones sin fines de lucro argumentan que la visibilidad obliga a la acción. Un megáfono para lo invisible. El centro de Tulsa lidia con las prohibiciones de mendigar. Los negocios presionan para que haya orden mientras los activistas piden clemencia, lo que provoca acaloradas reuniones del consejo que se extienden hasta la noche. Las escuelas también sufren la presión. Los estudiantes sin hogar presentan un rezago en asistencia en los centros educativos en 2024. Los datos de Oklahoma muestran que pierden un 20% más de días que los que reciben apoyo entre compañeros. Los consejeros y docentes se reducen mientras compaginan la educación con la empatía. Los espacios públicos cambian. En el Reno, las bibliotecas locales se convierten en un refugio diurno. La mitad de sus visitantes diarios no tienen hogar y buscan calor o un lugar tranquilo. Los delitos, un tema candente. Las estadísticas policiales de la ciudad de Oklahoma de 2024 vinculan los hurtos menores con las zonas de acampada, pero los delitos violentos se vinculan más con la pobreza que con la indigencia, un matiz que se pierde en los acalorados debates. La historia lo confirma. En 1935, las redadas contra vagabundos de Tulsa buscaban limpiar las calles y fracasaron. Las medidas represivas de hoy tienen ese tufo. Las comunidades religiosas intensifican su labor. La mezquita de Armory alimenta a 100 personas a la semana. La sinagoga Sepulpa abastece de abrigos, pero incluso ellos tienen los bancos y las despensas al límite. En Norman, el dueño de un restaurante ofrece comida a escondidas a quienes viven en tiendas de campaña, pero teme represalias. En Lowton, un veterano me contó que los campamentos cerca de su casa asustan a sus hijos. Es una cuerda floja de compasión, luchando contra el agotamiento en los pueblos de Oklahoma. ¿Quién es responsable de arreglar los gobiernos de las personas sin hogar? Organizaciones sin fines de lucro. Gente común como nosotros. ¿Es un esfuerzo colectivo o debería uno tomar las riendas? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios. Estoy atento. Más allá del impacto superficial, profundicen en el efecto dominó. En Stillwater, la dueña de una cafetería contrata a personas sin hogar y las capacita como baristas. Un pequeño desafío al estigma que le ha valido tanto elogios como críticas. En Ponca City, una ferretería dona lonas y cobijas. Un discreto gesto de supervivencia por encima de la estética. Las escuelas adoptaron la Ley 2024, lo que hizo a Tulsa inaugurar espacios seguros para estudiantes sin hogar, habitaciones con catres y refrigerios. Pero los negocios con financiación inestable también lo notan. En Edmond, el tráfico peatonal en un centro comercial cerca de un grupo de tiendas de campaña disminuyó un 15%, según una encuesta local, lo que avivó las peticiones de limpieza. Sin embargo, en Enid, el dueño de un bar me dijo que prefería ver tiendas de campaña que calles vacías. Al menos están vivos, dijo. La huella de la fe crece. En Chicasa, una iglesia bautista gestiona un centro de calentamiento cada invierno, su salón de reuniones, un refugio. En Muskogee, un grupo budista medita con personas sin hogar, ofreciendo paz en medio del caos. En 1980, la ciudad de Ponca se unió tras una inundación. Vecinos alimentando a vecinos. Hoy, ese espíritu se refleja en un policía de Shawnee que se salta las normas para llevar a un hombre a un refugio o, en un tendero de Guthrie que le da pan del día anterior a un cliente. Estos no son titulares, son salvavidas, hilos de una comunidad que se tensa, pero no en Snap. Soluciones en marcha.
Construir puentes es la clave para el acceso a viviendas. Un plan, pero la prevención es la base. La desviación podría cambiar las reglas del juego. $500 en ayudas de emergencia para detener un desalojo son insignificantes comparados con los $40.000 en costos anuales de alojamiento, según estimaciones de la Alianza de Personas Sin Hogar. Las viviendas son el eje central. Los demandantes de vivienda se acumulan sin unidades para alquilar. Imaginen camionetas de paz recorriendo países para llevar ayuda donde los autobuses no llegan. En McAlester, una prueba en 2024 permitió que una clínica móvil atendiera a 50 personas en una semana. Si se amplía, se reducirán las brechas rurales. Las bases brillan con fuerza en la zona anterior. Un barbero ofrece cortes de pelo gratuitos a personas sin hogar. Dignidad. En una Oklahoma elegante, St. Luke's prepara kits de higiene. Una cooperativa de Enid dona los espacios verdes no vendidos en 1976. En Claremore, un mecánico arregla autos para personas sin hogar. Todos ponen su granito de arena. En la década de 1930, los Okies de California eran unos forasteros, ahora son. Las luchas ocultas de Estados Unidos, las voces inauditas que luchan por la sociedad. En 1921, el Black Wall Street de Tulsa se quemó. Hoy sus descendientes enfrentan el fantasma de la segregación residencial. En Alba, una viuda perdió su hogar por un tornado, las ayudas nunca llegaron. Y es que, lo que debe prevalecer es lo que dijo un veterinario en Lowton. Denos herramientas, no lástima. ¿Y si aplicáramos una perspectiva más amplia, una perspectiva universal? Esto no es solo Oklahoma. Es todo el mundo. Un reflejo de todos nosotros. Todos somos personas.